Ginecológica. Pues esta historia clínica, pues ustedes saben que en todos los servicios donde ustedes entran y en la fase clínica de su preparación, en todos se empieza con una historia clínica, ¿no? ¿Cómo se elabora la historia clínica? Y la historia clínica tiene una sola manera de hacerse. Entonces, yo creo que en todos los servicios van a oír esta conversación de cómo es la historia clínica. Posiblemente cambiará un poquito o porque es un poco más extensa y los que han rotado por pediatría podrán darse cuenta que esa historia es un poquito más exhaustiva. La historia clínica en psiquiatría también tiene algunas cositas un poquito más, un poco diferentes, aunque la mayoría de los datos son iguales a la historia clínica general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son casos especiales, tanto en pediatría como en psiquiatría. Y posiblemente esas historias son un poco como más complejas, como más estructuradas en el sentido de analizar una determinada patología. En ginecología, a pesar de que la historia es lo mismo que ustedes ya conocen, por eso se hace un poquito rápido, a diferencia, pongamos, del examen físico, que sí cambia un poco. Hay algunos aspectos que es bueno tenerlos en cuenta y en eso yo voy a hacer un poquito más de énfasis. De todas maneras, yo creo que ustedes ya saben valorar muy bien los diferentes tópicos que tiene que tener una historia clínica. Eso no cambia, esos son iguales para todos. En ginecología habrá unas cosas especiales que las vamos a ver. Todos ustedes saben que la historia clínica es la parte vital de la práctica médica, ¿verdad? Es lo más importante del acto médico, porque a través de la historia clínica es que vas a poder conocer qué patología aqueja a la paciente y conociendo lo que a la paciente le molesta, vas a tener las herramientas necesarias para poder concretar un diagnóstico, ya sea el examen físico o ya sea con las ayudas diagnósticas. Hacer una muy buena historia clínica pues va a permitir tener una muy buena calidad en su atención. Una historia clínica básicamente es el acercamiento entre dos personas. Son dos personas las que están involucradas en este proceso y eso es lo que va a permitir a usted conocer su paciente. Por definición, la historia clínica y está consignada en muchos textos. La mayoría de los textos que se han revisado para ver por definición qué se tiene por historia clínica, básicamente esta es la que más uno se encuentra. Entonces, tener en cuenta que definición de historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, consignadas en una forma ordenada y detallada de todos los acontecimientos pasados y presentes. Es un documento privado sometido a reserva y eso está dentro de la Constitución Nacional, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Esa es la definición que consta inclusive en la Constitución Nacional. Es un documento único, integrado, acumulativo, en el sentido de que usted ingresa por primera vez a un hospital, vuelve a seguir a sus controles y sobre esa historia clínica se van consignando los otros datos que van apareciendo en la vida de la paciente. El objetivo de toda la historia clínica y también la de ginecología es realizar la valoración de los signos y síntomas, ayudas diagnósticas aplicadas al estudio de la patología ginecológica. O sea, una historia ginecológica, el problema debe ser ginecológico. Una historia clínica de urología debe estar basada en problemas urológicos. Una historia de medicina interna debe estar basada en problemas cardiorrespiratorios, ¿verdad? Una historia psiquiátrica debe estar basada en esos datos. En ginecología, todo lo relacionado al aspecto ginecológico. Por eso nosotros durante la preparación vamos a tener que conocer muy bien la anatomía, la fisiopatología, las diferentes patologías que aquejan a los órganos genitales.
Una historia clínica, el objetivo básico es poder hacer un diagnóstico certero, ¿verdad? Y al hacer usted su diagnóstico, sea cual sea, usted va a lograr el mejor tratamiento. Hay dichos en la literatura médica que hablan de que quien bien diagnostica, bien cura. Por eso podemos recordar que la historia va a estar fundamentada en tres pilares esenciales, que van a ser la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. Estos son las bases primordiales o los pilares fundamentales para hacer una historia clínica. La anamnesis, que es uno de los aspectos importantísimos, que es hablar con el paciente en la manera más clara y sencilla, debe ser sistemática, estructurada, hasta cierto punto ir dirigiendo a la paciente a ciertas dirigida con preguntas claves para que ella pueda expresar todos sus problemas. Como son problemas ginecológicos, son problemas relacionados con una área que generalmente no se está manipulando o tratando constantemente. El examen físico, pues el examen físico ginecológico, que en la historia clínica de ginecología es básico que siempre examinemos lo que es los senos, que hagamos un buen examen de la cavidad abdominal y tener también a mano los exámenes que se le han pedido a la paciente para hacer una correlación. De modo que por eso consideramos que estos tres aspectos son los pilares fundamentales para la historia clínica. Toda historia clínica debe estar basada en estas cosas. Esa historia clínica debe ser fidedigna, debe ser secuencial, objetiva, legible, oportuna, completa, inalterable, ordenada, confidencial y veraz. Ustedes ven que estos adjetivos pues, no tienen nada de raro, ¿verdad? Para elaborar un documento y simplemente es entender un poquito y saber y tener un poco de ética para hacer esas cosas. Una de las cosas imposibles que había cuando se realizaba una historia clínica era la legibilidad, en el sentido de que las letras que tenían los médicos pues eran completamente entendibles. Hoy en día con los sistemas, como todo está sistematizado, pues básicamente este problema ya ha pasado. Oportuna, pues debe serse que la persona, el médico, cuando necesita esa historia clínica, debe tenerla completamente rápido, a mano, para poder saber todo lo que a la paciente le ha pasado. Ya lo demás ustedes ven que es qué tanto uno logra con su paciente lograr los mejores detalles posibles. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es los aspectos jurídicos que están relacionados con la elaboración de toda la historia clínica, ¿verdad? Y para eso también ustedes van a tener la oportunidad de asistir a charlas que va a dar un grupo de abogados que están asociados bajo esta sigla, FEPALDE, que fue creada por el Servicio de Anestesia, y esto es una institución que le va a velar por el conocimiento que usted tenga sobre todas las condiciones que puede presentar la historia clínica en cuanto a problemas relacionados con la ley. Entonces, siempre están dando conferencias, siempre hay seminarios, y este es uno de esos seminarios que se hicieron. Y mire usted que se habló en ese momento de la responsabilidad civil, penal y ética en el ejercicio de la medicina, y todo relacionado con las implicaciones jurídicas que tiene la historia clínica, ¿verdad? Entonces, pues en esto ustedes tienen que ir desde ya pensando de que su historia clínica, vista hoy en día como tal, la única herramienta que ustedes tienen para defenderse en los procesos penales. Y si ustedes no desarrollan una historia clínica desde todo el punto de vista como lo estamos enunciando, pues van a tener fallas y van a tener problemas.
Nuestra legislación ha considerado que la responsabilidad médica es de medios y de resultados. O sea, se cree que cuando la paciente llega a su consulta, a su hospital, pues usted tiene las herramientas suficientes para solucionar su problema, ¿verdad? Ahora, si usted no los tiene o no los conoce, pues dentro de la misma historia clínica debe estar consignado el por qué no se hace una determinada acción. Pero si eso no está, y usted aparece como el que firma la historia clínica, el que formula, el que hace todas las cosas, usted es el único responsable. Porque la legislación considera que esa responsabilidad médica tiene que verse reflejada en los resultados de su acción. Entonces, este aspecto ustedes van a estar cobijados cuando ya estén en la práctica clínica bajo esta asociación de FEPALDE, que es el que te da el seguro y el que te cubre en todas esas posibles demandas, y tiene un pool de abogados que te va a ayudar en esa institución. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener idea ya de que existe estas cosas. Miren ustedes que desde que se creó la Ley 100, las demandas definitivas han crecido mucho y nunca van a parar. Estas demandas seguirán sucediendo y sucediendo y sucediendo hasta que se empiecen a perder los procesos, porque usted como médico pues no está formado para hacer cosas malas, está formado para solucionar problemas de salud y los tiene que hacer. Y si no lo sabía hacer, pues usted tiene que remitir su paciente, tiene que ir a otro sitio para que lo solucionen. Pero si usted no aclara esos detalles, usted queda como el único responsable. FEPALDE hizo hace muchos años un trabajo en el cual analizaban por qué era que se perdían los procesos en esos juicios. Y encontró en esa época que los procesos que más se perdían y los que más eran demandados eran los médicos ginecólogos y los obstetras. Y todo relacionado básicamente porque la calidad de la historia clínica era muy deficiente. O sea, no tenían ellos las herramientas para poder defenderse y poder decir esto sucedió por esto y esto y esto. Más todavía los que trabajan en el área de la obstetricia. Esas fueron en un principio, ya hoy en día ha cambiado mucho esto, las especialidades que más demandaban fuera. De todo eso, yo lo único que puedo decirles a ustedes en cuanto a las condiciones de la ley es estos aspectos que me parecen muy importantes que lo tengan en cuenta. Alterar, ocultar o destruir la historia clínica es un delito para la ley. Una historia clínica deficiente se puede convertir en una prueba en su contra. Esto es que usted no hace bien su historia clínica, es incompleta, no se entiende, dejas espacios que en algún momento pueden ser usados por una mente negativa para que la altere. En fin, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso y clave, y eso es como una bitácora, pues en la que usted está apuntando todos los detalles que van apareciendo en el manejo de su paciente. Como usted se va a dar cuenta, muchas cosas no se pueden hacer, tanto en la institución como trabajamos o por las competencias que uno tiene para resolverlas, y eso por eso tiene que tener las razones para remitirla a los sitios especializados. Todo esto constituye en pensar que la historia clínica es el único medio de defensa en los procesos de responsabilidad profesional. El profesional de la salud debe ser extremadamente cuidadoso al momento de diligenciar la historia clínica. Y eso es lo que estamos hablando ahora y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Hay algunos aspectos, y sobre todo en la historia ginecológica, que son muy importantes conocerlos y practicarlos, ¿verdad? En general, en toda historia clínica, lo que se pide es que se tenga una muy buena relación con el paciente. Para eso se necesita una muy buena comunicación verbal y no verbal. Necesitamos oír con interés, sin interrupciones, en todo lo posible.
¿verdad? Siempre usar un lenguaje adecuado que la paciente sepa entender lo que estamos diciendo y nosotros también a la vez entender qué es lo que la paciente quiere. O sea, al fin y al cabo ya comentamos que es un conversatorio entre dos personas, ¿verdad? Hay que ser respetuosos y discretos, sobre todo en ginecología, acostumbrarse muy bien a mirar a los ojos del paciente, en lo posible tener un ambiente grato y privado, que ustedes como ven en este momento en las prácticas clínicas, pues no puede existir ese problema. Ahora vamos a ver algunas fotos que indican que en realidad no es el sitio adecuado para hacer una historia clínica, pero eso lo hacemos porque a través del todo el tiempo así ha sido y es de la única manera que tenemos la oportunidad cuando estamos estudiando de practicar estas cosas. Muy bien, hay que mantener una postura relajada, abierta, el tono de voz debe ser adecuado, o sea, es un conversatorio perfecto, pues eso debe ser muy claro y muy preciso para todas las pacientes. Y en el área ginecológica posible más. Ya habíamos hablado de que hay que crear una atmósfera no amenazadora, libertad a la paciente para que ella se exprese. Recuerden que los problemas ginecológicos a ratos implican mucha intimidad e implican mucho temor de la paciente y cosas que solamente ella se la va a expresar a su médico ginecólogo. Entonces hay que aprender, hay que aceptar esa posición y darle a la paciente la oportunidad que ella se exprese. Crear una relación basada en la confianza y en la atención mutua. Hay que aceptar a todos los pacientes que lleguen a nuestra consulta, sea su condición cual fuere, ya sea religiosa, política, sexual, económica, todo. Muy bien. Importantísimo al hacer preguntas un poco íntimas. En ginecología las tenemos que hacer porque es la manera de poder llegar hasta muchas cosas que la paciente tiene. Entonces hay que ser muy cauteloso cuando vamos ya a interrogar estos aspectos, ¿verdad? También hay que estar muy alerta a los posibles ocultamientos que la persona pueda dar. Entonces son cosas que uno tiene que convertirse casi como en un detective, pues para poder captar muchas cosas que la paciente o no dice o las está enmascarando. Hay que adaptarse al temperamento y la cultura de la paciente. Es bueno que hable libremente, pero tampoco dejarla que se vuelva pues muy locuaz porque no terminaríamos nunca la historia. Entonces hay momentos importantes que nosotros tenemos que parar y orientar a la paciente, ¿verdad? Y encauzarla nuevamente en lo que en realidad interesa. Hay que tener con el interrogatorio y con el examen, obtener la mayor información posible en el consenso de su estado emocional y su estado físico de la paciente. Ante todos los problemas, importantísimo para hacer, pues es el conocimiento claro de esas patologías. Mientras usted no conozca las patologías de las cuales la paciente le está refiriendo, pues usted no va a poder hacer absolutamente nada. Cuando la paciente le hable problemas sospechosos, pongamos de un cáncer, si usted no los conoce, no los podrá captar y entender. Lo mismo si hay problemas, pongamos, de fertilidad, no sabe cómo hacerlos, cómo afrontarlos, pues no podrá hacer absolutamente. También hay que conocer muy bien determinar los factores de riesgo, factores hereditarios, ambientales, nutricionales, tóxicos de una determinada patología. Entonces, como ustedes ven, para hacer una muy buena historia clínica implica que usted tenga un conocimiento base muy grande y estar muy actualizado a todas las posibilidades de cambios que van ocurriendo. Por último, quiero resaltar que en la historia clínica ginecológica hay algunas cosas que tienen que ser también conocidas y manejadas como decimos nosotros con guantes, ¿verdad? Y eso es todo lo relacionado con el pudor de la mujer, ¿verdad? Las barreras propias de la intimidad femenina, el pudor. Deben ser manejados con base en una adecuada comunicación interpersonal, gran confianza y respeto. Todas las personas tienen esto.
y hay que saberlo entender y hay que saber y respetarlo, y hasta que la paciente no dé la oportunidad, uno no podría empezar a explorar esa área. Muchas veces no se puede en la primera consulta, habrá que hacer varias consultas para poder tener la confianza suficiente con la paciente para que ella podemos examinar esta y romper este pudor. También en las mujeres existe algo que es importantísimo tener en cuenta, y es que en ella confluyen múltiples factores. La paciente está envuelta en una cantidad de hábitos, de mitos, emociones, tiene experiencias gratificantes, frustraciones alrededor de la sexualidad. Ginecología está envuelta en problemas de la sexualidad. Aunque una cosa va por un lado y la otra cosa va por la otra, por lo regular todo parece que está involucrado dentro de la sexualidad, ¿verdad? No sabemos distinguir muy bien una cosa de la otra y podemos confundir las cosas. Y definitivamente de sexualidad, si usted no está preparado adecuadamente para esto, pues no lo va a hacer muy bien. Y estudios que se han hecho en la comunidad médica con respecto a qué tanto conoce de la sexualidad, imagínese usted que fueron los ginecólogos los que menos conocían este aspecto. De modo pues de que hay que ser muy cuidadoso en esto. También en las pacientes femeninas, y son pacientes que están rodeadas de aspectos familiares. Hoy en día usted sabe que la mujer es la base del hogar, ¿verdad? En la sociedad constantemente en los empleos y todas cosas, la paciente está recibiendo golpes psicológicos, económicos, de modo que esto es importantísimo porque da una paciente que está definitivamente con problemas que nosotros tenemos que tratar de interpretarlos y comprenderlos como tal. Otra cosa que es importante, que yo considero que es necesario que nosotros aprendamos a distinguir cuando estamos manejando mujeres, es el fenómeno mundial denominado liberación femenina. Este es algo también que se ha hablado mucho, se tiene muy en cuenta. Las mujeres hoy en día quieren tomar las riendas de todo y eso ha implicado ciertos problemas, ¿verdad? Ellas quieren tener una igualdad de derechos, una emancipación sexual, una inevitable competencia laboral, y eso hace que este género sea un poquito complejo en su manejo. Pero nosotros somos ginecólogos y tenemos que aprender a manejarlos o por lo menos entenderlos y saber en qué momento hay problemas de esta naturaleza. Muy bien. Para el trato con las pacientes, yo creo que el médico en todo su concepto como persona, como profesional y como la calidad de trabajo que está haciendo, debe mostrar siempre una honestidad, un respeto, un interés, una justicia, una paciencia para el manejo de sus pacientes. Hay que ponerse en los pies de la paciente y uno tiene que dejar a un lado las condiciones que uno tiene como persona. Todo el mundo tiene sus derechos a su personalidad y a sus cosas, pero cuando manejamos a una paciente o a un paciente, estas cosas deben dejar de liberarse un poco. Muy bien. Entonces, esos aspectos son importantes que ustedes conozcan. No sé si de pronto en las otras áreas que ustedes han asistido les pongan en cuenta, pero a mí me parece muy importante que en la historia ginecológica ustedes tengan en cuenta eso. Esto que vamos a mencionar aquí ya ustedes lo conocen muy bien y es más o menos el esquema con que se desarrolla una historia clínica. Serían sus componentes básicos, ¿verdad? O sea, ustedes saben que toda historia clínica tiene que tener una identificación, un motivo de consulta y enfermedad actual, que me parece a mí que esto es lo más importante en la historia clínica. Hacer hacer una exploración muy completa acerca de lo que la paciente acusa como que le molesta. Y eso sería la causa de consulta. Y eso tiene que tener una razón, tiene que tener un principio, tiene que tener una evolución, y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Son muchos los motivos de consulta por los cuales la paciente va, y cada motivo de consulta o cada punto que la paciente lo considere como
importante, lo tenemos que explorar minuciosamente, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que conocer de esa paciente sus antecedentes personales y familiares, los antecedentes patológicos, quirúrgicos, porque todo esto nos va a dar una información acerca de la paciente que tenemos al frente. En algunas oportunidades, y es bueno en un momento determinado, hacer la revisión por sistemas. O sea, puede ser que la paciente en un momento determinado nos diga algunos aspectos, pero no todos. Y entonces cuando nosotros hacemos una revisión por sistemas, así que sea que esto alargue la historia clínica, sobre todo por primera vez, hay que saberla hacer y invocar todos los problemas desde el sistema respiratorio, cardiovascular, inmunológico, de los sentidos, todo. Ya el examen físico, pues en nuestra área vamos a hacer un examen físico completo en lo posible desde el punto de vista valorar, como ya les dije, los senos, el abdomen y el ginecológico. Pero de pronto no queda por demás, cuando hemos encontrado algún factor que puede ser sospechoso, tomar la presión, el peso, examinar lo que es sentidos, en fin, ¿verdad? Con todos estos datos ya estamos en las condiciones de hacer un diagnóstico. Y ya con este diagnóstico aproximado o sospechoso, nunca damos diagnósticos precisos porque luego no es fácil hacerlo. Siempre damos una impresión diagnóstica, siempre tenemos que pensar en una serie de diagnósticos diferenciales y para eso vamos a hacer un plan terapéutico que va a consistir en toma de exámenes necesarios, en dar alguna droga o en proponer alguna cirugía, ¿verdad? Importantísimo las recomendaciones y la enseñanza que hacemos a la paciente. Si la paciente no conoce su problema y no sabe por qué le está pasando esas cosas, no te va a ayudar a ti para que solucionarlo. No es cuestión de dar una droga y decirle, tomes esto. Si usted no hace una educación a su paciente y le muestra el por qué ha pasado lo que le está pasando y cómo se puede evitar, cómo se puede solucionar y cómo se puede curar. Entonces, esto es muy importante. Y pues ustedes pues controles siguientes que pueden ocurrir en la paciente. Muy bien. Miremos así muy rápidamente, porque ustedes creo que ya lo conocen, los datos, pongamos en la identificación, y eso está relacionado con la integralidad que tiene la historia clínica, ¿verdad? Ustedes deben tener un nombre, un apellido, domicilio. Es importantísimo tener muy clara la edad de la paciente. En ginecología yo creo que es muy importante, creo yo, el estado civil esto implica cierta seguridad en la paciente, su religión, la fecha en que estamos haciendo la historia clínica, identificar muy bien su raza, su procedencia, la ocupación, ¿verdad? Todo esto son datos importantísimos que hablan de su paciente y usted los tiene que conocer. Hay patologías que son muy más frecuentes dependiendo de la raza de la paciente. Hay patologías que son mucho más frecuentes dependiendo de la ocupación y la profesión. Lo mismo la procedencia de dónde vienen las pacientes es muy importante. La religión es importante entenderla para la aceptación de ciertas conductas que nosotros tenemos que hacer en la paciente. Muy bien. En cuanto a la edad, en ginecología le damos mucha importancia, ¿verdad? Miren ustedes que en cuanto a la edad, en el estudio de la paciente ginecológica hemos considerado las etapas de la paciente en 4 grandes grupos y es lo que está relacionado con la niñez y la pubertad, una área muy grande que es la adolescencia, en la edad reproductiva, donde posiblemente es la manifestación de la mayor cantidad de las patologías que pueda tener una paciente, y la menopausia pues, da pie también a algunas patologías muy claras y importantísimo esta etapa porque allí se van a manifestar casi la mayoría de los cánceres. Entonces, cualquier paciente a esta edad de la menopausia, cualquier síntoma ginecológico, primero en mente descartar una neoplasia, ¿verdad? Y aquí se coloca de una manera como para que vean ustedes en las diferentes etapas de la vida
cuáles serían las posibles consultas que la paciente haría al médico, ¿verdad? En la vida neonatal, posiblemente, inclusive desde la vida embrionaria, en la vida inútero, por los estudios que hoy hacemos de control prenatal, podemos detectar muchas pacientes que en el momento en que la niña nace, pues se tienen que solucionar lo más rápidamente posible. En la vida neonatal vamos a encontrar alteraciones del desarrollo de los genitales, pueden haber secreciones vaginales, pueden haber alteraciones de los genitales, pueden haber trastornos ováricos que se han diagnosticado por ecografía. Y son patologías que nosotros lo vamos a identificar pues en esta área, ¿verdad? Ya en la niñez van a haber algunas patologías propias que son las más frecuentes. Entonces está la inflamación de sus genitales, cuerpos extraños que las niñas se colocan en la vagina y eso puede llevar a infecciones, a sangrado, a flujos, el trauma genital y algo que está ocurriendo hoy muy frecuentemente en familias, el abuso sexual. Entonces, mucha consulta de niñas que se hagan desde algún punto un aspecto ginecológico, siempre tenemos que estar pensando en esta posibilidad de patología. Ya viene la adolescencia, que es el despertar de la mujer, porque ya empiezan todos sus órganos y sus hormonas a funcionar. Viene la menstruación, viene las relaciones sexuales, vienen el no querer embarazarse. Entonces ella empieza ya a hacer algunas cosas como son uso de anticonceptivos, sus relaciones sexuales la pueden llevar a enfermedades de transmisión sexual, aparecen las hemorragias disfuncionales, pacientes muchas endocrinopatías en esta edad de la adolescencia. Entonces uno debe estar alerta y de acuerdo con la edad, nosotros podíamos orientarnos muy bien. ¿Qué patologías vamos a encontrar en la época reproductiva? Muy posible vamos a encontrar patologías como la miomatosis, la endometriosis, la adenomiosis, enfermedad pélvica inflamatoria, tumores de ovario, neoplasias intraepiteliales y todo lo relacionado con la patología obstétrica. La patología obstétrica es un capítulo aparte en la vida de la mujer y por eso nosotros se tiene un poquito dividido. A la paciente cuando está en embarazo se le da un manejo especial en el mismo campo de la ginecología. Nosotros en nuestra especialidad somos ginecólogos y somos obstetras y cuando la paciente está o embarazada, casi nadie interviene en el manejo de estas pacientes. Si la paciente está embarazada, vaya para su obstetra que la maneje porque son situaciones muy especiales que las mujeres tienen en este periodo. Y ya habíamos mencionado que acerca de la edad madura, pues lo más importante que tenemos que asociar es patologías malignas, ¿verdad? Prolapsos, incontinencia urinaria, que son las patologías propias de esta edad. Entonces vemos nosotros cómo con la misma edad de la paciente podemos ir sospechando determinadas patologías, aunque siempre uno debe estar descartando y pensando que la paciente no va a tener un problema neoplásico. Ya hemos mencionado muchos de los motivos de consulta más frecuentes en ginecología, ¿verdad? Todos los que hemos venido diciendo, además de una manera más clara y más precisa y posiblemente con mayor frecuencia, se va a encontrar lo que es el sangrado vaginal, o sea, hemorragias uterinas anormales. Esa es la consulta de casi todos los días. Es importantísimo también y para eso tenemos que prepararnos muy bien para conocer la historia de cómo es normalmente que se desarrolla el sangrado. Entonces, en la clase del ciclo menstrual, cuando se esté estudiando el ciclo menstrual, ustedes tienen que saber muy bien por qué se produce, cómo se produce, eso va a tener sus alteraciones y la paciente va a consultar por eso. Lo mismo también con respecto a las secreciones vaginales, ¿verdad? Hay una fisiopatología normal de la vagina y se tiene que conocer para poder explicarle a la paciente y poder ser perspicaz o muy fácil detectar cuando hay alguna anormalidad. Aparición de masas, ya sea en la cavidad abdominal o en la pelvis, estas pacientes van a ginecología.
todo lo relacionado pues con la mama también van a ginecología, las citologías, dolor pélvico, prolapsos, cualquier relación con la paridad, la fertilidad, el climaterio. Como ven ustedes, son muchas las causas básicas por las que la paciente va al ginecólogo. Entonces, lo que tenemos que aprender es todas esas posibles patologías que pueden acusar a la mujer para poder darles la orientación y el manejo. También puede consultar por incontinencia de la orina, incontinencia fecal, infecciones urinarias, aunque muchas de estas patologías tienen su especialista apropiado para ellas, como son los cirujanos, los proctólogos, el nefrólogo, pero la paciente siempre acude por primera vez a nuestro consultorio. Hablamos de los flujos, las secreciones por expresión. Todos estos ya son casos que hemos mencionado, pero que son motivos de consulta muy frecuentes. En cada una de las consultas que la paciente hace, tenemos que recordar que nosotros tenemos que hacer una investigación muy detallada y todo está relacionado con aspectos como la duración, la gravedad, los factores que desencadenaron ese síntoma o esa patología, qué relación tiene con otros sucesos que han ocurrido en la vida de la paciente, si hay antecedentes de ese síntoma, si la paciente en algún momento ha sido tratada, conocer exactamente qué tratamiento le hicieron, qué estudios le hicieron, qué tanto ese problema impacta la calidad de la vida de la paciente. Y para cada uno de esos síntomas, ustedes deben recordar que tienen acróstico en el cual se piensa hacer una orientación muy detallada para el dolor, ¿verdad? Desde cuándo se inicia, en qué lugar se inicia, cómo se irradia, si es punzante o qué características propias tiene ese dolor, la intensidad de 1 a 10, con qué se mejora, con qué se complica, ¿verdad? Todas estas cosas las tenemos que aplicar nada más cuando estamos investigando lo que es el por qué consulta a la paciente y hacer el desarrollo de esa enfermedad actual. Cuando nosotros hemos preguntado muchas de estas cosas, es bueno decirle a la paciente o preguntarle esto, ya que sea al final de ese interrogatorio, al final del interrogatorio de la enfermedad actual. Y es preguntarle que si tiene algo más que contar. De pronto la información que está dando la paciente son preámbulos de lo que en realidad ella quiere decir. Cuando uno mágicamente le pregunta qué más quiere contar, en algunas oportunidades la paciente es cuando se destapa completamente a decir todos sus problemas, porque ya ha conseguido cierta confianza con el médico, ya ha hablado algunas cosas muy importantes de su patología, pero habíamos dicho que teníamos que estar pendiente de las posibles ocultaciones. Entonces siempre es muy bueno darle al final si ella tiene algo más que agregar para su enfermedad actual. Y como les digo, ese puede ser el momento en que la paciente empiece a manifestar su verdadera causa de consulta. Muy bien. Dentro de las principales Doctor, causas de consulta, qué pena, ¿sí? doctor. ¿Sí? Dime. Yo tengo una duda. Digamos, en la enfermedad actual también se podría colocar de una vez si la paciente viene con diagnósticos Como como usted tal. está haciendo el desarrollo de la enfermedad actual, como usted está haciendo el desarrollo, usted sí puede decir, la paciente ha consultado al médico y le han dado tales y tales diagnósticos. Claro, hemos dicho, entre más información usted dé acerca de lo que ha pasado con la paciente, más que todo relacionado pues con su problema de consulta, ¿no? Porque la paciente va consultando, diga usted, por fiebre, por flujo, por dolor, por sangrado. Entonces usted empieza a hacer todas las averiguaciones y en esa averiguación pues tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. Y la paciente en algún momento le vas a preguntar, bueno, ¿usted ha consultado por esto? Sí. ¿Qué le han dicho que es? ¿Qué tratamiento le han mandado? ¿Qué exámenes le han pedido? Y usted lo tiene que revalorar nuevamente todos esos datos. Entonces sí, se podía hacer. Todo lo que sea en ese interrogatorio, averiguar las cosas de la vida de la paciente,
es importante, todo, absolutamente todo. Por eso le digo que en esta historia ginecológica, que es la vida de la paciente y aspectos muy importantes, pues tenemos, sí, al investigarlo, tenemos que tener algunos cuidados, ¿verdad? Cierta discreción, inclusive pedirle permiso a la paciente a ver si se puede preguntar algunas cosas íntimas. Uno le puede pedir a la paciente, porque habrá pacientes que no aceptan, ¿verdad? O están bloqueadas completamente a decir esas cosas. De modo que todo dentro de un ambiente de seriedad, ética, profesional, confianza que le ha dado la paciente, usted puede preguntarle todas las cosas. Puede, como dije en un momento atrás, pueda que no se consiga en la primera consulta toda esa confianza, pero pues usted puede volver a citar a su paciente si usted considera que no tiene todos los detalles para hacer una evaluación. ¿Listo? Entonces, la pregunta en cuanto a lo que usted dice, yo le digo que sí, que se puede. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno. No, muchas gracias. En cuanto a la cuestión, ya habíamos hablado de algunos síntomas que la paciente acude a consulta con mayor frecuencia, ¿verdad? Al ginecólogo van a consultar mucho por sangrado vaginal y secreciones vaginales. En eso, como le digo, tenemos que hacer un examen exhaustivo de todas estas características que tienen cada una de estas patologías: el color, la cantidad, el olor, la frecuencia, síntomas asociados, relación que tenga con la menstruación o las relaciones sexuales, si toma o no anticonceptivos, y como parte importante también en muchas de estas consultas por sangrado, descartar la presencia de un material extraño. Es importante. Y eso lo vamos a hacer cuando tengamos la oportunidad de hacerle el examen físico, ¿verdad? Ahora, estos síntomas, sangrados, secreciones, miren ustedes que pueden ser originarios exclusivamente de la vulva, pongamos, o de la vagina, o del cervix, cavidad uterina, de la uretra, del recto. De alguna de estas estructuras anatómicas podrían aparecer cualquiera de estos síntomas. Entonces tenemos las herramientas nosotros para conocer exactamente de dónde proviene ese sangrado. Muy probablemente las pacientes sangran y van a consultar a la consulta por un sangrado, pero resulta que es una hematuria, pongamos, y la paciente no sabe, o es una rectorragia y la paciente no sabe, pero ella te va a consultar a ti desde el punto de vista ginecológico y tú con tu examen y con tu interrogatorio averiguando pues todos los síntomas que pueden estar relacionados con todos los síntomas alrededor de los órganos, puedes detectar que eso es una patología que no te incumbe a ti, pero que te da oportunidad para remitir a la paciente. Ahora, la cavidad uterina, el cervix, son sangrados que pueden aparecer y que van a tener características especiales como el olor, la cantidad, la frecuencia, el aspecto de ese sangrado. Entonces, todo eso lo tenemos que ir conociendo. Nosotros vamos a conocer todas las patologías de vulva, de vagina, de cervix, del útero como tal. Y por eso esto hay que conocerlo muy bien, cómo se presentan, para poderlos asociar con los síntomas y signos que se está diciendo la paciente. Muy bien. Tenemos que conocer muy bien en ginecología la historia menstrual, ¿verdad? Desde cuándo comenzaron sus cesarcas o adrenarca, la fecha de la última regla, cómo son los ciclos menstruales normales, y no solamente el último periodo menstrual, sino desde cuánto tiempo atrás vienen siendo normales. La paciente, usted le va a preguntar, ¿y cuándo fue la última vez que tuvo periodos menstruales normales? Ella te va a decir una fecha, y ahí vas a poder encontrar la duración de esa patología. Porque muchas veces el problema no es ni un mes atrás ni 2 meses atrás. El problema viene años y años atrás. Entonces uno quiere decir que la paciente o no ha consultado o las consultas que le han hecho han sido malas, porque si no le han podido solucionar el problema o estar en un estudio de ese problema, pues no se ha hecho una buena medicina con esa paciente. Entonces, eso se debe conocer muy bien. La regularidad de los periodos, la duración, la frecuencia, o sea, todo lo que es el ciclo menstrual se debe conocer muy bien. Las molestias que puede tener,
la menstruación, antes y después de presentarse. Si la paciente está usando alguna droga anticonceptiva por lo regular que pueden llevar a trastornos como efectos secundarios de la droga, sin que sean problemas propios de la paciente. Entonces, todo eso lo tiene uno que tener en cuenta. Los antecedentes obstétricos, importantísimo. No de una manera tan detallada como tú lo estás preguntando en la historia obstétrica, ¿verdad? Porque en la historia obstétrica todos estos datos deben ser más claros y más abiertos, más completos. De pronto uno, de acuerdo a lo que la paciente consulta, y si uno ya sospecha que es un problema de embarazo, preguntarle cómo fueron sus embarazos, cómo terminaron. Sí tenemos que saber la fórmula gestacional, porque es muy importante. No es lo mismo una paciente que no haya tenido hijos a una que haya tenido 1 o 2 o a una que haya tenido 10 hijos. Muchas patologías van a estar muy asociadas con el número de embarazos. Entonces, en eso tenemos que... Y en caso tal de que sea necesario, pues uno medio revisar de una manera rápida todo lo relacionado como cursaron esos embarazos y qué complicaciones tuvieron. Una paciente puede decir que su problema apareció después de un parto en el que le tuvieron que aplicar forceps, pongamos. Entonces ya uno va asociando todas esas cosas a las patologías que ella va refiriendo. Hay que preguntar muy bien por sus antecedentes ginecológicos. Dentro de los antecedentes ginecológicos, posiblemente algunos son más importantes que otros. Tenemos que saber la vida sexual, cómo controla la fertilidad y algo sobre la prevención de cáncer. Tenemos que preguntar por su última citología, si ha tenido estudios de mama, ¿verdad? ¿Qué métodos anticonceptivos llega? ¿Cómo son la protección que ella está haciendo para sus relaciones sexuales, su vida sexual activa, número de parejas, cambio de parejas, desde cuándo viene con la última pareja, costumbres sexuales, en fin. Todas esas cosas en ginecología las tenemos que saber. Como ven ustedes, son preguntas íntimas que muchas veces las pacientes no los quieren tener. Y por eso en algunos momentos nosotros preguntamos y pedimos permiso para preguntar esas cosas. Muy bien. Antecedentes no patológicos y patológicos. Es importante tenerlos en cuenta en toda historia clínica de una paciente. Y también en ginecología, porque vamos a ver nosotros que muchas patologías relacionadas, pongamos, con la alimentación o la actividad física, va a haber efectos deletéreos sobre problemas ginecológicos, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Todas esas son patologías que pueden tener un mismo origen, ¿verdad? Y todo va relacionado con procesos inflamatorios. La alimentación es una de las cosas que influye demasiado en esas patologías. No dormir bien, eso puede llevar a estrés, y el estrés puede llevar a muchas consecuencias que se van a manifestar ginecológicamente, ¿verdad? Alergias, padecimientos, toxicomanías, cirugías que le han hecho a la paciente. Muy bien. Hacer un interrogatorio especial sobre patología mamaria. Los aspectos más importantes que nosotros tratamos de descartar, de rescatar en la patología mamaria son, pongamos, preguntar acerca de presencia o no de masas, si hay dolor, ¿verdad? Si hay secreciones por el pezón y qué consisten esas secreciones. Si la paciente constantemente se está estimulando los senos, pues ese valor de secreciones por el pezón perderían un poco de importancia. Entonces, lo importante es explicarle a la paciente que no se puede hacer expresión del pezón, porque ellas, con la duda o con el miedo de que haya algo en la mama, mantienen constantemente presionándose. Y eso, con tanta manipulación, va a llegar el momento en que la paciente tiene secreciones. Entonces, lo importante es enseñar a la paciente, como ya lo habíamos comentado. Si hay cambios en la piel, pues bueno, eso es más fácil porque ya inclusive lo podemos ver nosotros al examen. Y como siempre tenemos que valorar muy bien el seno, o por lo menos enseñarle a la paciente a que se valore adecuadamente, es parte importante en el examen ginecológico. Estos otros síntomas que mostramos aquí son de importancia en la patología ginecológica.
pueda que de pronto sean muy marcados e incluya solamente la valoración por el cirujano o el internista o el urólogo, ¿verdad? Pero las pacientes en sus patologías pueden estar acompañados de estos procesos y estos datos orientarlo mucho o ser una guía para detectar problemas ginecológicos. Entonces, lo que es estreñimiento, diarrea, melenas, retorragia, prurito, tenemos retal, todo eso es muy importante. En el sistema urológico tenemos que preguntar estas cosas porque, como les digo, se relacionan muchos con problemas ginecológicos. Al fin y al cabo, todos estos sistemas están en la pelvis, localizados en la pelvis, y todos ellos pueden influenciar en una sintomatología. Problemas osteomusculares pueden influenciar en una patología ginecológica, los problemas musculares, los problemas vasculares. Entonces, ahí en ese aspecto tenemos que tener un vasto conocimiento de todas esas patologías. Puede ser que no las vayamos a manejar, puede ser que los tengamos que repetir, pero es muy importante conocerlos. Disuria, coluria, polaquiuria, noturia, nituria, hematuria, todos estos datos, como ustedes lo pueden ver, se deben tener en cuenta en el análisis de una patología ginecológica. Ya hablamos de los factores endocrinos, ¿verdad? La amenorrea, sospecha de tiroides, de patologías del tiroides, amenorrea, galatorrea, hirsutismo, obesidad, todas esas cosas son de interés en el aspecto ginecológico. Antecedentes médicos, como revisión de sistemas, de qué sufre la paciente, comorbilidades, alergias, en fin, todos estos datos, qué droga toma, si ha estado hospitalizado, si tiene todas sus vacunas, todo eso debe estar incluido en una historia clínica ginecológica completa y posiblemente poder uno en el interrogatorio discernir cuáles son los aspectos más importantes. Muy probablemente no se necesita colocar todo de una manera bíblica, sino se va haciendo lo más importante. En la revisión de sistemas, pues ya habíamos dicho que es volver a reinterrogar de alguna manera acerca de estos. Yo siempre pienso que esto es un poco aburridor y cansón y volver sobre lo mismo y las pacientes también se cansan, pero en algún momento uno se le ha olvidado averiguar algo del pulmón, digestivo, en fin. Toda esta revisión de sistemas de una manera muy simple tal vez podríamos recordar. Ahora, si nosotros hemos venido valorando adecuadamente y tenemos los datos más importantes, pues ya con eso es suficiente para hacer una revisión completa de sus antecedentes patológicos y hábitos. Muy bien. Se requiere pues que toda esa información tan extensa que tenemos que tener sobre la paciente la podamos concretar en aspectos que sean positivos, ¿verdad? Algunos aspectos negativos que dice la paciente tienen importancia para la historia clínica. Tanto los fenómenos patológicos como los no patológicos en un momento a uno le ayudan a aclarar un determinado diagnóstico. Muy bien. El examen físico. El examen físico, habíamos dicho que es importantísimo en las pacientes ginecológicas, aunque lo demás no lo hagamos, pero sí hay necesidad de hacerlo porque eso implica que la paciente esté mucho más tranquila, examinar por lo menos la presión, el peso y todas esas cosas, pero desde el punto de vista ginecológico, de una manera rápida y como muchas veces le exige a uno en la consulta externa, pongamos, examinar las mamas, el abdomen y el examen ginecológico. En cuanto al examen ginecológico, pues yo muestro estas dos diapositivas porque esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? En el examen pélvico ginecológico. Y yo creo que esta es la antítesis de lo que debe ser un examen pélvico ginecológico. Es imposible pues que una paciente vaya a estar bien en estas condiciones. Sin embargo, por esta situación hemos pasado todos los que estudiamos medicina. Damos gracias cuando tenemos una universidad que nos permite estar en un centro donde la paciente
acepte esta circunstancia. Y diferente a este tipo de examen físico desde el punto de vista ginecológico, donde hay un medio apropiado, hay una persona que nos está acompañando y siendo testigo de todos los procesos, la intimidad del médico y la paciente, su vestimenta apropiada y todas las cosas. Pero hay que tener en cuenta estos dos aspectos. Al examen pélvico, al examen ginecológico, cuando estamos haciendo el examen físico de la paciente desde el punto de vista ginecológico, tenemos que, al iniciar ya lo que es el examen, dar una apreciación general que nos causa la paciente. Tenemos que hablar acerca de su expresión emocional, su estado nutricional, si la paciente colabora y no colabora, y si la paciente ha aceptado hacer el examen o no. Estos son un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta al describir el examen físico. Porque hay pacientes que ni siquiera, desde que llega uno, se dan cuenta de la hostilidad del paciente y que no aceptan ninguna cosas. Entonces, esa paciente, pues, no se le va a hacer, pues, hacer una historia adecuada. Entonces, eso tiene que quedar consignado en la historia para que no vaya a ser eso después un motivo que se vaya en su contra. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y por eso debemos seguir todos los aspectos que nosotros decimos que debe tener una historia clínica. Entonces, este dato es muy importante. Muy bien. En la historia clínica debemos examinar y debemos tener en cuenta la temperatura, la frecuencia cardíaca. Hay que saber que el área que vamos a examinar debe estar desnuda, desprovista de ropa. Hay que usar algunas técnicas importantísimas para disminuir la ansiedad de las pacientes para este interrogatorio y para el examen. Y hay que entender que también tenemos diversas posiciones para el examen físico. Está claro, ginecológico como tal, como lo vamos a ver en algunas diapositivas. Al ver ustedes esas diapositivas se van a dar cuenta más o menos a qué se refiere con lo que estamos hablando. Muy bien. El examen ginecológico generalmente vamos a hacer una exploración de los genitales externos, de los genitales internos, ¿verdad? Debemos tener una vejiga vacía. La posición ideal para hacer el examen es la posición de litotomía, en la cual la paciente debe estar colocada en una mesa dura. Debe de haber unos estribos que le sirvan de soporte a las extremidades inferiores. Posiblemente tener una almohada sobre la cabeza para que relaje los músculos abdominales. Recuerde que en esta posición podemos examinar el seno, podemos examinar el abdomen y podemos hacer el examen ginecológico. Adecuada que la paciente esté bien en el borde de la mesa. Tenemos que tener una muy buena iluminación de la región pélvica. Tenemos que, pues, en cuanto al examen físico completo, pues, ya ustedes saben que es importante evaluar la talla, el peso. En algunas ocasiones hay necesidad de hacer este examen, pero pues para el examen ginecológico y sobre todo, pues, que no tenemos mucho tiempo en la consulta externa para valorar esto, pues muchas veces se omiten, pero si la paciente en el interrogatorio da indicios de que ella tiene un problema pulmonar o cardiovascular, pues le examinamos. Es muy bueno examinar las mamas, el tiroides y el abdomen como tal. Importantísimo en el examen ginecológico, ¿verdad? Y más o menos tener en cuenta cuando estamos examinando el abdomen si hay alteraciones de simetría, si hay cicatrices, si hay hernias que le indican a uno, pongamos, o le da pie para preguntar patologías pasadas que de pronto uno por algún momento no las ha interrogado. Entonces, al mirar las cosas, nosotros nos podemos ayudar para complementar nuestros datos de anamnesis. Siempre vamos a usar estas ayudas semiológicas de inspección, palpación, auscultación, percusión, no solamente en el abdomen, sino en los genitales y también en los senos, ¿verdad? Siempre podemos hacer esto, mirarlos, palparlos, auscultar en caso que sea necesario y percutirlos. Esto ustedes lo conocen muy bien, lo van a practicar todos los días en todas las subespecialidades que ustedes vayan, porque es parte del examen general de la paciente. En ginecología tiene su importancia y siempre lo hacemos. Ojalá podamos tener una vestimenta muy adecuada para la paciente.
Yo pienso en este tipo de ropa que se le ofrece a la paciente para su examen y así podemos cumplir con muchos de los requisitos. El área que vamos a examinar desnuda, no violar la intimidad de la paciente en el sentido de que la cubrimos, solamente la descubrimos para valorar áreas íntimas de la paciente. Y si tenemos la ropa apropiada, pues la paciente en ningún momento se va a sentir violentada, ¿verdad? Que eso cohíbe mucho a los pacientes y muchas veces no se permite, no deja a ella, no permite que se le haga un examen adecuado. Volvemos y hablamos sobre la valoración de las mamas, ¿verdad? Y ustedes van a tener seminarios sobre valoración de mamas, entonces no me voy a extender mucho con eso. La única información positiva que quisiera que ustedes ya tuvieran en cuenta es que la paciente ginecológica debe salir del consultorio sabiendo y conociendo lo que es el autoexamen del seno y también la importancia de la citología como tal. O sea, son educaciones que nosotros le damos a la paciente y una información a tiempo permite que la paciente empiece a hacer una prevención primaria sobre ese problema. Las diferentes maneras de palpar las masas, de palpar los ganglios axilares o supraclaviculares, palpar el tiroides, pues eso lo estamos haciendo en este tipo de casos. Habíamos dicho que la compresión del pezón no se debería hacer cuando vamos a examinar una mama para ver si hay secreción por el pezón, porque ese estímulo este tacto puede llevar a que haya la aparición de masa. Entonces, cuando estamos valorando secreciones por el pezón, lo más importante es que la paciente le diga a uno que espontáneamente sale esa secreción. Si la secreción sale estimulada por masajes, pues eso no es bueno, o por apretar. Entonces, hay que tener en cuenta ese dato. Y en la palpación, muchas veces también podemos notar masas. Pero cuando una paciente tiene la costumbre de hacerse su autoexamen, muy probablemente la paciente es la primera que va a tocar la masa y ese va a ser su motivo de consulta, ¿verdad? Muy bien. En la inspección hay cosas importantísimas como ver el aspecto de la piel, si hay petequias o no, si hay gran panículo adiposo, si hay cirugías, si hay patologías que refieren patologías de otros sistemas, como aquí, ¿verdad? Problemas hepáticos, problemas vasculares en esta circulación alterada, ¿no? La circulación venosa alterada. Muy bien. La auscultación, pues, es muy importante, pues, sobre todo pongamos en las pacientes posoperatorias, porque la paciente que va a la consulta y si hay una alteración en la auscultación, en los movimientos intestinales, pues es por una obstrucción, ¿verdad? Pero en ginecología y sobre todo después de una cirugía, sí es importantísimo que nosotros hagamos esta auscultación. En obstetricia, pues sí es muy importante valorar la fetocardia, ¿verdad? Ahora, muchas veces un examen abdominal de una paciente común y corriente, si nosotros hacemos auscultación, ha habido muchos casos en los cuales se han podido detectar aneurismas de la aorta por los soplos que ocurren. De modo que yo creo que acostumbrémonos a hacerlo completo el examen. Muchas veces uno por la rapidez, porque no le dan el tiempo suficiente, no hace los exámenes completos. Pero un examen completo puede uno detectar muchas patologías y que pueden ser no causas de nuestra consulta, sino tener que ser remitida a otro médico. Pero por el hallazgo suyo de haber hecho un examen completo, pudo tener idea más completa de su paciente y poderle salvar de alguna anormalidad. La onda cítica es muy importante, aprenderla a valorar. En ginecología tenemos los problemas del ovario, que uno de los síntomas más importantes de patología del ovario es la citis. Entonces, es bueno aprenderla a valorar en los casos pues, que hay, ¿no? No toda la paciente que llega con su abdomen excavado, sin ningún problema, va a haber ascitis. Pero si uno encuentra una distensión abdominal, recuerden que eso puede ser por problemas de ascitis o por problemas de una masa o por problemas de líquido en la cavidad. Muy bien, vamos a otra parte más importante y más del examen ginecológico, que es pues examinar ya las partes, ¿verdad?
Entonces, recuerden que tenemos que examinar genitales internos, tenemos que examinar los genitales externos. Los genitales externos va a ser la vulva, básicamente, en la cual pues contiene los labios menores, los labios mayores, el vestíbulo, la parte del infundíbulo, la vagina. Entonces, ahí podemos hacer una inspección y podemos hacer una palpación. Es muy claro que nosotros, cualquier alteración que veamos en la piel de los genitales externos, identificamos la patología. Podemos tocar la presencia de masa, especialmente en las glándulas parauretrales, ¿verdad? En la vagina pueden aparecer masas. En la región perineal como tal, por patologías de algún músculo o algún vaso o alguna se pueden palpar. Entonces, al hacer la valoración de los genitales externos, pues tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, importantísimo que ustedes se vayan familiarizando con los aspectos normales. Siempre conocer los aspectos normales del examen ginecológico. Saber el tamaño del útero, la posición del útero, de los ovarios, el volumen. Todo eso nos sirve a nosotros porque en el momento en que estamos leyendo una imagen o estamos haciendo un examen, nos podemos dar cuenta que hay alguna anormalidad. O sea, esos datos los vamos a nosotros a valorar y a tener en cuenta siempre y cuando conozcamos muy bien las características normales. O sea, el interés de ustedes en esta rotación de cuarto año y de quinto año es conocer lo que es normal, ¿verdad? A medida que se va conociendo lo normal, pues se va identificando lo que es anormal. En cuanto a los genitales internos, tenemos varias maneras de valorar esos genitales y es a través del tacto vaginal, ¿verdad? O el tacto manual. Podemos hacer el tacto manual de varias formas. Un tacto o una palpación manual de la vagina, del abdomen, una palpación bimanual, una palpación que consistimos como el tacto retal o el tacto retovaginal. Entonces, estas serían las 4 maneras de hacer una palpación de los órganos genitales. Y importantísimo que, como les digo, recordamos toda la normalidad de las trompas, de los ovarios, del útero como tal, de la posición que tienen que ocupar en la pelvis. Todos esos datos son muy importantes porque cualquier una alteración de esas cosas le puede estar indicando a uno una patología. Para recordar, entonces tenemos una valoración de los genitales externos, labios mayores, labios menores, uretra, el infundíbulo, la vagina, todo lo que es el periné, ¿verdad? Podemos observar la vagina y si colocamos un espéculo podemos colocar y visualizar toda la extensión de la vagina, visualizar el cuello uterino. Relacionado con el útero tenemos que saber la posición, el tamaño, la consistencia, la movilidad, si hay dolor o no, y una parte especial, los anesos. Hablamos de los anesos cuando hablamos de trompas y ovarios. Y con el tacto vaginal nosotros podemos tocarlos y dar idea clara de si hay o no patología. Muy bien. Habíamos hablado de las posiciones de la paciente para los exámenes ginecológicos y aquí ven ustedes unas diapositivas donde podemos ver la posición que ellos se llaman genupectoral. Podemos ver esta posición que es la de Sims, lo mismo que esta, ¿verdad? Miren que a través de esta posición nosotros podíamos colocar espéculos para visualizar ya el cervix y la vagina. Podemos examinar muy bien el recto, el periné, ¿verdad? Entonces, hay muchas posiciones para nosotros valorar adecuadamente a nuestra paciente. Muy bien. Esta es la posición de litotomía, especial para el examen ginecológico pélvico. Recordar que ya habíamos mencionado que la nalga debe llegar al extremo de la mesa, que debe haber unos estímulos para que la paciente coloque sus extremidades y poder así estar más relajada al examen físico, la vestimenta adecuada, la posición adecuada que el médico debe tener,
El médico siempre va a hacer su examen bimanual, con manos enguantadas. Él va a usar la mano dominante para hacer su examen y se va a colocar a la derecha o a la izquierda de la paciente, sea cual sea la costumbre del médico. Esta posición que ustedes considerarían como, bueno, ¿y esto por qué? En el sentido de que él está haciendo esto. El mensaje que da esta diapositiva es que miren que él tiene su pie aquí, eso nunca lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero la idea es que la mano que vamos a usar para hacer la palpación vaginal debe estar completamente relajada. Y de esta manera damos a entender que no tiene ninguna tensión esa mano. Está completamente relajada, y eso es importante. Si uno tiene que sostener la mano sobre algún soporte, pues esto sería ideal, ¿verdad? Pero esto no es que siempre lo tengamos que hacer así, no lo hacemos. Pero esto es, como les digo, para que esta mano que examine la paciente no esté tensa, esté suavemente relajada, plácida, todo, para poder hacer las maniobras y para que no le produzca tanta molestia a la paciente. Ven ustedes que hacemos una palpación en abdomen y otra en la vagina. Muy bien. Siempre ojalá pudiéramos tener en el consultorio algunos elementos que nos sirven para tomar muestras, para tomar biopsias, lubricantes para mejorar el examen, algodones, soluciones cicatrizales para controlar la hemorragia, equipos como para tomar citología, diferentes tipos de espéculos que deberíamos usar en los diferentes longitudes de vagina y amplitudes de vagina. Nosotros hoy en día estamos trabajando con los espéculos desechables, que eso vienen de un solo tamaño. Y habrá pacientes que les molesta, otras que muchas veces no alcanzamos a visualizar las cosas porque son vaginas muy grandes o pacientes muy grandes. Entonces, uno debería tener una gama de instrumentos para que le sirviera hacer muy bien su examen. Muy bien, en la valoración de los genitales, pues recuerde que tenemos que valorar labios menores, el clítoris, el meato uretral, el introito vaginal, el himen, región perineal y ano. Todo esto hemos visto nosotros desde el punto de vista anatomía y fisiopatología, todas estas estructuras. Y lo importante es conocer el aspecto normal, que cuando aparezcan algunas lesiones en estas áreas, ya usted la pueda reconocer. Puede ser que en un momento determinado no sepa qué es, pero ya se orienta en que hay algo anormal y que ya tiene que hacer algo, ya sea una interconsulta, volver a citar a la paciente para estudiar el caso, en fin, todo, pero ya identifica alguna anormalidad. Posiblemente esta valoración ginecológica es la parte más delicada de la exploración. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Hay que explicarle a la paciente lo que se va a hacer y el por qué. Invitar a la paciente a que se relaje y así facilita el examen. Evitar dar órdenes bruscas o estrictas en este momento, porque la paciente está muy sensible. Así uno no lo vea ni lo siente, dentro de la paciente están pasando muchas situaciones emocionales. La exploración ginecológica requiere que la paciente se sitúe en lo que se denomina posición ginecológica o de litotomía. Esta es la posición de litotomía, que ya ustedes vieron que hay otras posiciones para poder hacer el examen, pero esta es la de más uso generalmente. Las otras posiciones serían para situaciones muy especiales. Y para eso, pues, esta mesa especial, ¿no? Es la mesa especial, eso es lo que dice ahí. Muy bien. Miren ustedes que con una inspección de los genitales, primero tenemos que conocer lo normal. Y lo normal, pues, están descritas todas estas partes que ya conocen. Ya cuando muchas veces aparecen los labios como cerrados, ¿verdad? Que uno no alcanza a ver lo que es el infundíbulo y lo que es la uretra. Entonces, tendríamos que separar los labios para poder ver estas estructuras. Miren ustedes que ya podemos valorar mucha patología. Este es un flujo vaginal, esta es una condilomatosis, este es un trauma de la paciente y se formó un gran hematoma. Este es un himen imperforado. Entonces, si nosotros
Mire que con solo saber cómo es normal los genitales, podemos detectar muchas patologías. Y ya de acuerdo a las características que estas cosas vayan mostrando o lo que la historia clínica te vaya diciendo, tú vas encontrando la razón y vas haciendo tu diagnóstico. Entonces, inspección de los genitales, primero aprender a valorar los genitales internos, y después sí, ya allí mismo podemos ir detectando otras patologías de los genitales. La palpación de los genitales externos. Mira, aquí estamos palpando, pongamos labio menor y labio mayor, cuando notamos la presencia o abultamiento o secreción de alguna estructura, que ya conocemos cuáles son las que están en la vulva. Los labios mayores, aquí podemos identificar un quiste de Bartolino, pongamos, fácilmente detectable, porque inclusive muchas veces hasta en la inspección se ve la normalidad. Y la palpación ya lo ubica uno más eso. Esta es una valoración que es muy importante tenerla en cuenta en algunas ocasiones, en el cual hacemos una expresión no solamente de la uretra, una expresión de atrás hacia adelante, ¿verdad? Haciendo presión desde atrás hacia adelante por todo el meato uretral y también por los conductos de las glándulas de Skene. Entonces, hay muchas veces infecciones que no curan muy bien porque quedan reservorios de gérmenes en esta estructura. Entonces, valorarlos y explorarlos mediante la expresión es una buena medida para llegar a esos diagnósticos. Muy bien. A través de la palpación nosotros podemos palpar la vagina, darnos cuenta de la temperatura del cuerpo de la persona, podemos ver qué tanta resistencia vaginal hay o cuánta elasticidad de la vagina hay. Podemos ver, hacer que la paciente haga presión sobre los músculos perineales para nosotros identificar si hay muy buena fortaleza de los músculos. Podemos ver si hay buena inervación con todos estos exámenes y a la vez podemos ir desensibilizando a la paciente con el tacto para colocar el espéculo, porque el espéculo es otro procedimiento que siempre hay que hacer y que también causa problema en la paciente, dolor, cierto grado de resistencia para hacer. Habíamos hablado de que hay diferentes tipos de espéculos, hay unos que tienen hasta luz increíblemente buenos, ¿verdad? Y miren ustedes de una manera un poquito más clarita los diferentes tipos de espéculos. Pero aquí pueden ver que hay espéculos pequeños, medianos y grandes. Y de diferentes mecanismos para poder hacer las aberturas y tenerlo fijo. El mejor de todos y el que se conoce como el más conocido de todos los espéculos es de este, que es el espéculo de Grace. Este es el que más se usa. Pero ya estos espéculos, pues como les digo, en un hospital, pues se compran desechables para evitar contaminaciones. O sea, después de que apareció el SIDA, ya el temor a usar algunos instrumentos, entonces se empezó a usar los elementos desechables. Pero ellos tienen un solo mecanismo para manipular la valva superior y la valva inferior. En cambio, este tiene muy buenos mecanismos para sostener la valva superior y la valva inferior. Y aberturas que podemos hacer para poder ver muy bien vagina y cuello uterino que quedaría en esta porción. Muy bien. Entonces ahí tienen más o menos una muy buena idea acerca de los posibles instrumentación que nosotros podemos estudiar. En la especuloscopia, entonces hay estas recomendaciones que las encontré y me parece muy bueno que lo tengamos en cuenta. Antes de colocar el espéculo, se pide a la paciente que relaje las piernas y sus caderas y que respire profundamente. Eso es muy importante. La paciente adecuadamente vestida, ¿verdad? Con muy buena luz, segura porque está usted acompañado de un auxiliar, hace ese examen. Es conveniente mantener el espéculo tibio, ¿verdad? De acuerdo a la temperatura de la paciente. Puede lubricarlo antes de la introducción. En el caso de que no lo lubricaría es cuando va a tomar posiblemente una citología. Siempre que vamos a tomar la citología,
le recomienda no lubricar porque esto puede contaminar las secreciones y dañar la muestra. Una vez usted introduce su espéculo y lo va introduciendo en esta manera, siguiendo el eje longitudinal de la vagina y con una posición que va de arriba hacia abajo. Aquí está muy horizontalizado, pero lo que se recomienda es que cuando usted coloca el espéculo, abre los labios, mire cómo los abre con su mano contralateral, usando el índice y el medio, las manos enguantadas, y la posición de este espéculo debería ser un poquito más inclinada, de arriba hacia abajo, por lo menos unos 30 grados, ¿verdad? Y previamente lubricados y abiertos los labios, puede usted introducirlo fácilmente. Obvio que la paciente ya haya tenido sus relaciones sexuales y sus partos. Si la paciente es virgen, usted no puede hacer este examen. Una vez usted introduce el espéculo, localiza el cuello, se colocan las valvas de manera que la rama posterior, la de abajo, se encuentre en el fondo de saco posterior y la rama anterior sobre el labio cervical anterior, en el fondo de saco anterior. Y abre la valva y lo separa el espéculo para poder explorar completamente lo que es las paredes laterales de la vagina. Muy bien. En general, lo que va a observar son las características normales, ¿verdad? Un cuello rosado, brillante y no hay flujo. Presencia de sangre o flujo o descarga vaginal, la puede identificar y poder decir de qué tipo o a qué pertenece esa descarga. Va a ver las características de la mucosa, se va a dar cuenta si hay reacciones, inflamaciones, exudados, úlceras, ¿verdad? Puede conocer la coloración de la vagina. Recuerde el signo de Chadwick, que es una coloración violácea que implica que dice que la paciente posiblemente puede estar en embarazo. O también puede encontrar, como ya hemos visto, algunas anatomías estructurales. Agenesia completa del útero, del doble, del cervix doble, tabicado, desgarros cervicales, miomas cervicales, miomas abortados. En fin, al colocar el espéculo usted puede hacer muchos diagnósticos, simplemente con mirar. Esta es más o menos la técnica que se recomienda, ¿verdad? Afuera de lo que hemos dicho, separar los labios mayores. Aquí lo está separando él de otra manera, pero yo creo que estoy más acostumbrado a ver esta para abrir los labios, porque le permite esta parte inferior usted movilizarse. De modo que recuerden que esta, creo yo que es la mejor posición, pero siempre los labios hay que abrirlos para poder introducirlos y lubricarlos, el espéculo. Algunas veces hay sangre o hay flujo y eso te sirve como lubricante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo identificas ese flujo que es, cómo es y a qué puede corresponder. Lo importante es que siempre se sigue, pues sí, la inclinación de la vagina, una situación longitudinal, el espéculo de arriba hacia abajo. Importantísimo, como habíamos dicho anteriormente, hacer presión sobre la pared posterior de la vagina y lo introduciendo de una manera suave y se le va explicando a la paciente también qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y vamos inclusive teniendo en mente lo que vamos viendo. Al final, ya cuando se ha introducido y se ve el cuello, entonces lo colocamos en la posición ya para poder trabajar sobre él, que sería esta la posición, ¿verdad? Si el cuello no lo vemos inmediatamente, uno puede hacer unos pequeños movimientos como de tratar de sacar el espéculo, pero muy poquitico. No volverlo a sacar porque en esta posición, al tratar de sacarlo abierto, duele mucho. Y duele más que todo la parte anterior de la vagina, la pared anterior, la pared posterior es más resistente, pero presión sobre la vejiga y la uretra es mucho más sensible y más doloroso. Entonces siempre por lo regular tratar de hacer presión sobre la parte posterior. Si no vemos el cuello, entonces lo sacamos y lo volvemos a meter o mirando uno se da cuenta por dónde va a aparecer el cuello y sobre ese lado busca. Porque recuerde que tenemos que hablar del cuello, dar las características propias del cuello uterino. Tenemos que ver muchas estructuras que aparecen en el cuello, del cervix, la posición y características especiales del cervix,
tomar la citología. Aquí hay unas imágenes de lo que sería un cuello sano, como se vería, ¿verdad? El orificio cervical externo, si es un cervix de multípara o de nulípara, secreciones que pueden ser fisiológicas normales o anormales, como en este caso. Se ve los dos tipos de epitelio. Lo más rosado que se vemos aquí es el epitelio endocervical. Este es el epitelio esocervical. Y esta es la famosa unión escamocolumnar, ¿verdad? Ahí se ve la diferenciación de los dos epitelios. Y esta zona, tanto para la parte del esocervix como el endocervix, es la zona de transformación. Importante, ya saben ustedes, porque allí se inicia el cáncer de cuello uterino. Miren ustedes un cuello normal. Un cuello normal donde vemos la unión escamocolumnar, el orificio cervical, el endocervix, el esocervix. Pues aquí podría haber una cervicitis y todo, pero aquí lo que yo quiero es que vean la ectopia, ¿no? Este es lo que cuando uno ve el orificio, es esta mucosa esocervical que alcanza a estar por fuera del orificio cervical, es lo que llamamos la ectopia o el etropio. Este es el endocervix, este es el esocervix, esta es la unión escamocolumnar, y esto más blanquito que se ve aquí es la metaplasia, la zona de transformación o metaplasia. Ya miren un cuello que sea normal, ya vemos quistes y vemos secreciones anormales. Entonces, con la sola colocada de nuestro espéculo, nosotros podemos hacer muchos diagnósticos. Generalmente las secreciones, que son muchas de las causas de consulta por las cuales la paciente van, nosotros, de acuerdo a las características del flujo vaginal, podemos hacer diagnósticos de hongos, de Gardnerella y de tricomonas. Muy bien. Se van a hacer fácilmente porque nosotros vamos a estudiar, cuando se hable de secreciones, cada una de las características de esas patologías, para identificar la Gardnerella, para identificar las tricomonas y para identificar los hongos y la vaginosis bacteriana. Muy bien. Vamos a examinar ya el útero una vez que hemos puesto el espéculo, lo retiramos adecuadamente y vamos a hacer lo que es el tacto vaginal para completar el examen ginecológico. Podemos examinar con el tacto vaginal lo que es la vagina, podemos ver, también tocar el cervix, el tamaño, la movilización del cervix, podemos darnos cuenta de la amplitud de la vagina, de la temperatura, si hay o no masas, ¿verdad? Muy bien. Y ya hemos visto si hay o no secreciones. Cuando hacemos el tacto bimanual, con el tacto manual valoramos lo que es cervix y la movilidad del cervix y la lateralidad del cervix. Cuando ya hacemos el tacto bimanual, podemos determinar la posición, que ya recuerden ustedes que es la relación que guarda, es hacia dónde está dirigido el útero. Entonces, el útero en su posición está hacia la parte anterior del organismo. Entonces, en la parte anterior, anteflexión, la forma de pera, tamaño, unos 7 centímetros de largo por 5 de ancho por 3 de grosor. La consistencia, qué tanta movilidad tiene y si en estos movimientos o esta valoración existe dolor. Este examen podría molestar un poco a la paciente, pero debe ser un dolor que puede ser tolerable, o uno se da cuenta o le pregunta a la paciente, porque un dolor, cuando hay una patología, definitivamente la paciente no toleraría el examen. Muy bien. En cuanto al tacto vaginal, cosas que tenemos que tener en cuenta muy bien para hacerlo adecuadamente. La paciente en posición ginecológica debe estar relajada y debe respirar profundamente. Los dedos índice y medio de la mano dominante se introducen en la vagina por detrás del cervix, ¿verdad? La exploración bimanual permite la exploración del útero y de los ovarios, ya sabemos eso. La otra mano, que se coloca por encima del pubis, comprime delicadamente el abdomen para determinar lo que es y como traer todas las posiciones de los órganos pélvicos
hacia la cavidad pélvica y poder determinar así el tamaño y la consistencia del útero y de los ovarios. Normalmente el útero, ya hemos dicho, pues aquí dice 6x4, pero la literatura siempre habla de 7,5 por 5 por 3. Pero esos son los datos que nosotros siempre tenemos del tamaño uterino. Recuerde que los diferentes autores hablan de diferentes, en cierto modo, con unas variaciones mínimas, pero nosotros siempre tenemos 7 por 5 por 3, es lo que siempre decimos. Y preguntamos, y eso es lo que ustedes deberían aprender. El útero está siempre en anteversión, pero ustedes saben que el útero tiene su propia curvatura que puede estar en versión, en retroversión, echado como hacia atrás. Ahora vamos a ver unos úteros que están en esas posiciones. Muy bien. El ovario tiene 3 centímetros por 2, ¿verdad? Esto es muy claro que lo tengan en cuenta, que eso es en las mujeres jóvenes. Pero puede ser que en las menopáusicas no se palpen los ovarios. O sea, posiblemente un examen de una paciente premenopáusica, lo ideal es que uno no toque ni las trompas ni los ovarios, porque estos se han ido atrofiando. Si un útero en una paciente, si un ovario en una paciente menopáusica es palpable, vale la pena hacerle un estudio detallado sobre ese ovario, porque lo que debería es ser muy pequeño. Hay un dolor significativo, la movilización suavemente del cuello uterino, pero si duele mucho, eso es signo de una inflamación pélvica, ¿verdad? Muy bien. Aquí habla también de las palpaciones que nosotros debemos tener, ¿no? Existen 3 tipos de palpación bimanual. O sea, la palpación vagino-abdominal, o sea, metiendo todos los 2 dedos índice y medio en vagina. La palpación vagina retal, o sea, meter un dedo en la vagina, otro dedo en el recto y hacer el tacto y con la otra mano en el abdomen. O la palpación recto-abdominal, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, aquí para recordar que esos son los 3 tipos de palpaciones que nosotros podemos hacer. Siempre vamos a usar el dedo índice y medio para hacer la valoración. Hay pacientes que, pues, en realidad, para no molestarla mucho, uno podría usar solamente un dedo y eso está bien, ¿verdad? Miren ustedes la palpación bimanual, vagino-abdominal. Una mano en el abdomen y esta mano básicamente el objeto es traer todas las estructuras hacia la pelvis menor y con la vía vaginal poder tocar el útero, las trompas y los ovarios. Aquí es una manera como podríamos estar tocando el aneso, trompas y ovarios de este lado, el lado derecho. O sea que el lado, la mano se dirige hacia ese lado y la mano en vagina también. Y casi que se pueden tocar los dedos de la mano con los dedos que están en vagina. En una paciente que te permite una buena colaboración y es delgada, podríamos tocar los 2 dedos. La manera como introducimos los dedos es muy similar a la manera como introducimos el espéculo, ¿no? Y podemos tocar el útero. Miren, un útero en anteverso flexión, está echado hacia adelante, y miren un útero como está echado está en retroversio flexión. Recuerden ustedes que siempre el útero, lo normal es que esté echado hacia adelante, ¿verdad? Pero a la vez el útero tiene este arco aquí, que es lo que es la versión. La relación que guarda el eje del cervix con el eje del cuerpo hacen un ángulo que puede estar echado hacia adelante o aquí está echado hacia atrás. Entonces el útero está hacia atrás y en retroverso flexión. Esta es una visión panorámica a través de una laparoscopia para ver nosotros la cara posterior del útero, para ver los anesos y para ver los ligamentos que los podemos tocar por vía vaginal o por el tacto rectovaginal. Aquí está el ligamento uterosacro y el ligamento cardinales del útero, el ligamento ancho y el fondo de saco de Douglas. Eso se puede uno tener idea de todas estas estructuras dentro de la pelvis. Cualquier masa que ocupe el fondo de saco de Douglas lo podemos valorar. Se puede confundir con un útero en retroverso flexión o se puede confundir con un útero muy grande que caiga sobre la pelvis. O siempre uno debe tocar los fondos de saco como libres, ¿no? Pero hay veces se tocan como llenos de algo, abombados. Todo eso le da idea de que hay alguna normalidad y pues es el momento de pedir una ecografía, ¿verdad?
Miren ustedes cómo con una mano sobre el abdomen y la otra dirigida hacia la fosa ilíaca derecha o izquierda, podemos tocar casi nuestros 2 dedos y en medio están las estructuras anesiales, las trompas y los ovarios. Podemos tocar el tamaño, todo. Este ya es una idea de cómo se puede diferenciar una masa anesial grande a una masa anesial pequeña. Hay que tener cierto grado de sensibilidad y poder proyectar más o menos, que uno va aprendiendo a proyectar el tamaño de las estructuras, nomás tocándolas uno puede decir, puede medir tanto de diámetro, nomás con tocarla, ¿verdad? Pero es una cuestión de práctica. El tacto rectovaginal o rectal, más que todo rectovaginal, ¿verdad? El tacto rectovaginal es un dedo en la vagina y otro dedo en el recto. ¿Cuáles son las indicaciones muy precisas para este tacto rectovaginal? Cuando queremos valorar los parámetros para ver si hay conglomerados o hay alteraciones, nodulaciones en los casos de endometriosis o en los casos de cáncer. Tacto rectovaginal de una manera rutinaria no la acostumbramos. Yo no la acostumbro porque es muy molesta. Solamente tenemos que tener muy claro en qué momento sí tendríamos que hacer un tacto rectovaginal y es preguntarle a la paciente también si lo acepta o no lo acepta, ¿verdad? De la única manera en que casi que es obligatorio el tacto rectal es en pacientes vírgenes. Una paciente que se requiera, que yo le tenga una valoración muy bien de los genitales externos e internos, pues externos solamente sí puedo ver la vulva y todas las cosas, pero el interno, que es el útero y los ovarios, en una paciente virgen no puedo hacerlo a través de un tracto vaginal, sino de un tracto rectal. Pacientes seniles con vaginas atróficas también sería ideal hacerlo rectal. Si es que yo necesito valorar estructuras que hay entre la pelvis. Donde sí es mandatorio y siempre se debe hacer son en los casos de cáncer de cervix en los cuales la paciente ha sido operada. Entonces siempre los ginecólogos oncólogos que tienen que valorar muy bien en los ligamentos uterosacros y McEnroe, ellos siempre usan su tacto rectal para valorar a esas pacientes. Pero nosotros solamente en condiciones especiales. De rutina no se hace. Muy bien, ya hemos terminado lo que es el examen ginecológico pélvico y lo que hacemos es ya una revisión, como una retrospección acerca de lo que encontramos en vagina, en el cuello, teniendo en cuenta las características especiales que siempre buscamos, ¿no? Si hay lesiones, si hay masas, el tono, la fuerza muscular, la sensibilidad, el cervix, la consistencia, la movilidad, si hay dolor, ¿verdad? Si el orificio cervical está abierto, el útero, reflexionamos a ver si encontramos una buena posición, una buena movilidad, tamaño o alguna alteración en estas características que debe tener esa valoración. Y los anesos, pues a ver si ahí también, tenemos que poder definir muy bien cuándo el dolor es a la palpación del útero y cuándo es a la palpación de los anesos. En general, cualquiera de esas estructuras cuando están inflamadas duele. Entonces hay que tener en cuenta y poder uno dilucidar hasta qué punto corresponde a qué patología. Luego no es tan fácil ni tan sencillo, entonces tenemos que tomar una ecografía. Muy bien. Una vez hemos hecho el examen y hemos hecho toda la reflexión, pues ya tenemos las herramientas suficientes como para tener una impresión diagnóstica, ¿verdad? Que le vamos a explicar a la paciente, le vamos a explicar cómo vamos a manejar eso, en qué consiste esa patología, qué tipo de tratamiento requiere, si es médico, si es quirúrgico, de educación acerca de cómo prevenir patologías de esas estructuras y si hay necesidad de cirugía, pues indicarle la cirugía. Eso es lo que ya consistiría pues toda la historia clínica y la firma del médico, si requiere hospitalización, en fin, todo lo que en realidad uno quiere. O si no, una próxima cita para, en caso tal de que necesitemos exámenes para completar el diagnóstico o hacer un seguimiento de alguna determinada cosa, pues darle su cita de control. Muy bien. Miren ustedes, la historia clínica sirve para, en primer lugar, registrar pues todas las condiciones de salud de la paciente. Una muy buena historia clínica, un muy buen examen refleja la calidad que nosotros hacemos de la atención.
Y una vez conocida la paciente y de acuerdo a su patología, la estamos siguiendo sucesivamente para el control y la evolución, ¿verdad? Muy bien. Otra fuente como para docencia e investigación. O sea, muchos trabajos de investigación se hacen valorando historias clínicas. Entonces, eso nos sirve para investigar y para enseñar cosas de eso. Además, conociendo todo esto, podemos nosotros programar, evaluar y controlar los programas de atención médica, tanto a nivel institucional como a nivel nacional en el Sistema Nacional de Salud. O sea, no solamente sirve como docencia, investigación, sino de acuerdo a la valoración adecuada, tener que saber qué es lo que pasa en una comunidad y poder programar así mejorías en su atención. Muy bien. Recordemos siempre que pues lo mejor para hacer el diagnóstico es la historia clínica, ¿verdad? Y el examen físico. La historia clínica y el examen físico corresponden más o menos o dan más o menos hasta el 80% del diagnóstico. Lo complementamos con ayudas diagnósticas, pero esto le aumentaría a uno la posibilidad de un 10% más, o sea, el 90%. O sea, con examen físico y ayudas diagnósticas tendríamos el 90% de un posible diagnóstico. Pero también hay que recordar que a pesar de hacer una buena historia, un buen examen, no podríamos, hay que recordar que hay un porcentaje de diagnósticos que no podemos hacerlo. ¿Está claro? Muy bien. Y con eso entonces, pues damos una revisión de lo que es el concepto de historia clínica. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosa para aclarar, muy bien. Por último, esto, ¿no? Es una parte que me encontré que dentro del manejo de las pacientes, mujeres que son personas especiales, ¿verdad? Me pareció que es bueno tener en cuenta. No sé si eso es duro o fácil o no tan duro para decirlo, ¿verdad? Pero si quieres saber lo que realmente piensa una mujer, mírala, no la escuches. O sea, a mí me da la impresión de que en realidad, como nosotros médicos, detectives que somos para detectar un problema, debemos tener muchas cualidades, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos a muchas de las cosas. Muy bien. Entonces, pues con esto terminamos la clase de historia clínica. Espero que llenen que hayan llenado sus expectativas acerca de algunos aspectos más importantes, siempre recordarlos, porque esto es lo que ustedes van a ver en ginecología todos los días. Y si queremos saber un poquito, o sea, si queremos comprender un poquito por qué es la importancia de esta historia, recuerden ustedes que en su consulta de su área rural o en los sitios donde estén, la mayoría de las consultas van a ser niños, mujeres embarazadas y mujeres, ¿verdad? La patología del hombre es más restringida. Lo que siempre vamos a ver es mujeres, niños y embarazadas. Esa es la principal patología. Y embarazadas y mujeres, pues la ginecología y la obstetricia. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dar 10. ¿Qué horas son? ¿Qué horas tienen ustedes? Nueve y 53. 9:50. 15 minutos para que vayan y se tomen un tinto, se relajen, den una caminadita para que veamos la segunda